Bienvenidos a este espacio histórico donde hablaremos acerca de la Revolución Nacional de 1952. ¿Cuáles fueron los antecedentes, las causas, el desarrollo, las consecuencias? Espero que sea de su agrado y vamos a iniciar de esta manera. Antecedentes de la Revolución del 52. El contexto histórico, político, social, cultural, económico, desde la República hasta el 15 de abril de 1952, Bolivia se encontraba en un estado semifeudal, una economía agraria basada en la agricultura, en la minería, donde prácticamente estábamos gobernados por los terratenientes, que eran dueños de las tierras y fueron beneficiados, ¿no?, por la repartición en la expropiación de tierras en el gobierno de Melgarejo, un país excluyente donde solamente los que tenían poder, fama, dinero eran los más elogiados. Las clases sociales eran diversas. Estaban en primera fila, ¿no?, los varones del estaño, que eran los grandes y poderosos, ¿no?, de nuestra nación. Los terratenientes, dueños de grandes tierras, que prácticamente implantaron el latifundio de este Melgarejo. La burguesía y los campesinos, los pueblos indígenas originarios, quechuas, aymaras, guaraníes, el sector más olvidado. No se les tomaba en cuenta en ninguna actividad, es más, se les daba muchos apodos. Expresidentes manifestaron su odio hacia ellos. Su eliminación es un delito, más bien es una selección natural, decía José Manuel Pando. Son bestias, animales de carga, decía Bautista Saavedra, y eran condenados al trabajo agrario. Desde la fundación de la República hasta el 52, donde gracias a esta revolución se dieron cambios drásticos, cambios trascendentales para nuestra historia y para la historia de nuestros pueblos que lucharon por un ideal, que es desligarse del latifundio y ellos ser dueños de las tierras e instaurar el minifundio. A continuación veremos las causas mediatas e inmediatas. Causas mediatas de la Revolución Nacional del 52. Me refiero a causas que se dieron antes de la Revolución, que desde 1866 hasta abril del 52 se dieron acontecimientos premeditados para que se dé este levantamiento del pueblo boliviano. Una de las primeras causas mediatas fueron el despojo de tierras hechas por Melgarejo, tanto en los Andes como en los valles. Él se creía dueño, ¿no?, de las tierras. Emitió un decreto para que los comunarios tengan sus títulos en sus tierras, pero él sabía que ellos no tenían dinero. Por esas razones que les va a quitar, ¿no?, sus tierras a la fuerza, masacrándoles, y les va a entregar esas tierras a sus amigos, ¿no?, a los amigos del tirano, a muchos militares. Entonces, él va a ser el creador del latifundio.
y la Guerra Federal, ¿no? De 1899 entre Pablo Zárate Vilca, ¿no? Y apoyando, ¿no? Al liberal José Manuel Pando, en una guerra civil, ¿no? Entre mismos bolivianos, entre conservadores, liberales, donde él apoya, pero su objetivo era instalar una república de indios, y luego es ejecutado porque José Manuel Pando se entera, ¿no? De este plan que tenía este líder aymara. Luego está la masacre de Catavi del siglo XX, ¿no? En 1942, durante el gobierno de Enrique Peñaranda. Varios mineros están campesinos, ¿no? Reclamando también, ¿no? al presidente por las tierras que se les dé, ¿no? Para que puedan trabajar. Entonces fueron abatidos. La tesis de Pulacayo, ¿no? Que va a ser una ideología, ¿no? Una propuesta, ¿no? Para mejorar las condiciones, ¿no? Del campesino, ¿no? Y de los indígenas. Y por último, el nacimiento de partidos populares, ¿no? Como el Partido Obrero Revolucionario, el Falange Socialista Boliviano, el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y el Partido de Izquierda Revolucionario. Entre otros también podemos encontrar a RADEPA, ¿no? Razón de Patria, que en su tiempo fueron partidos populistas. El MNR y el contexto político y social. ¿Qué es el MNR? ¿Qué es el nacionalismo revolucionario en sí? ¿No? Es una ideología, ¿no? Que está orientada al proceso de la reconstrucción de la nación, ¿no? Su objetivo era eliminar, ¿no? El latifundio e instaurar el minifundio. Pero el MNR no tenía, ¿no? Un programa de gobierno en sí, ¿no? Fue fundado en 1942 y llega al poder, ¿no? Mediante Gualberto Villarroel de Radepa, apoyado por ese partido. Pero ese contexto, ¿no? de 42 hasta 52, no había una vinculación, ¿no? Entre Oriente y Occidente, ¿sí? Más del 80% vivían en el Occidente, lo cual eran los enemigos, bueno, el cual tenía el MNR enemigos. Estamos hablando de los varones del estaño, ¿no? Para el MNR, este tridente eran pues enemigos porque lo único que hacía en las minas era la explotación, ¿no? Un salario miserable a los mineros, a pesar que el estaño estaba siendo eh, exportado, ¿no? De una gran manera. Por esa razón es que Patiño, ¿no? Después se va a Estados Unidos, ¿no? Y ve que ya no hay futuro en Bolivia, porque bueno, han instaurado, ¿no? Nuevas políticas económicas en función, ¿no? Para el Estado mismo boliviano. Y el MNR tenía en mente, ¿no? La nacionalización. Es lo único, ¿no? La nacionalización y algunas reformas en beneficio de los campesinos y de los mineros. El mamertazo, un golpe propiciado por el presidente. ¿Por qué razón en 1949, cuando el presidente Mamerto llama a elecciones, ¿no? Y el MNR gana los comicios, pero no les entrega el poder al MNR, Mamerto y Yelagoitia? ¿Por qué? Porque él consideraba que era un movimiento revolucionario, ¿no? Que incitaba al terrorismo. Era una ideología traída de los partidos nazistas, fascistas de Stalin, ¿no? Y bueno, prácticamente él se dio un autogolpe de Estado, ¿no? Y conocida por la prensa internacional como el mamertazo. Este autogolpe él mismo se ha propiciado y entrega el mando a un militar, Hugo Ballivián Rojas, y no deja que la logia revolucionaria... Han afirmado definitivamente en nuestra patria, sostenidas
por la unanimidad del pueblo. Mi gobierno ha de defenderlos con severa energía y sin mediar sacrificios. Proceso revolucionario entre el 9 y 12 de abril de 1952. Se dieron estos acontecimientos en las ciudades de Oruro, La Paz el Alto, donde contingentes revolucionarios conformados por el pueblo boliviano, que estaban cansados del latifundio, cansados del gobierno de Mamerto Yelagoitia, cansados del militar Hugo Vallivian Rojas, se dieron varios sucesos, varios enfrentamientos que enlutaron al pueblo boliviano. Antonio Seleme también intentó dar un golpe de estado, pero eso solamente fue una seña, ¿no?, para que los mineros se puedan replegar hacia la paz. El ejército boliviano contra el pueblo boliviano. Hernán Siles Suazo estaba a la cabeza, era el jefe revolucionario del MNR, mientras Víctor Paz Estenssoro estaba en el exilio. Cuando el pueblo boliviano triunfa, llega desde el exilio con su piloto, René Barrientos Ortuño, que lo trae triunfante y se proclama presidente del nuevo Estado Nacional, apoyado por los mineros, los campesinos y el pueblo boliviano. De esa manera se dio una gran victoria para el inicio de este Estado nacionalista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Nacional? Cuando Víctor Paz es proclamado como presidente de la República de Bolivia, dicta, ¿no?, una serie de reformas en favor de los campesinos, de los mineros en la población boliviana. Surge el Estado nacionalista, el voto universal, que antes excluía a mujeres, que antes excluía a los que eran analfabetos y ahora son incluidos, y empieza un momento histórico de la inclusión al sector del campesinado, un momento histórico de la no marginación a las mujeres, y empieza también a capacitar campañas de alfabetización, castellanización. Mayores de 18 años podían votar en los comicios, la nacionalización de las minas en los campos de María Barzola, la reforma agraria en Ucureña, que les devuelve las tierras a los indígenas, a los campesinos, para que trabaje en ella, con un lema muy conocido: la tierra es para quien la trabaja. Y se instaura, ¿no?, una serie de otras reformas y códigos, como el de educación, el código del 56, durante el gobierno de Hernán Siles Suazo. Llegan paquetes económicos para reactivar la economía minera agraria en nuestro país. Gracias a ello se crea más adelante lo que es la famosa ley INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que hasta ahora está vigente, ¿no?, para la legalización, titulación de las tierras de los pueblos indígenas originarios y campesinos.
Muchísimas gracias a todos por su atención y espero que les haya gustado, ¿no?, esta presentación breve, ¿no?, sobre la Revolución Nacional. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y ya estaremos más adelante con más videos sobre la historia de Bolivia, historia universal y acontecimientos trascendentales, ¿no?, de nuestra historia, que es importante conocerlos, saberlos para comprender nuestra propia historia. Gracias.